Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Elevador Cósmico. Vamos a estar platicando de los sueños conscientes, sueños lúcidos, viajes astrales. Y para eso está conmigo hoy María Miranda. María, bienvenida al Elevador Cósmico. Un gusto tenerte aquí. Hola, Aaron, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en este podcast tan interesante. Gracias por estar aquí. Y bueno, como te comentaba antes de empezar a grabar, mi canal del Elevador Cósmico precisamente empezó por este tema de sueños lúcidos, viajes astrales. Entonces, seguramente a muchos de los seguidores les va a interesar mucho el tema del día de hoy. Los sueños se han ido quedando a un lado, lo vemos como pues algunos como imaginación o como algo que no tiene sentido, pero desde mi punto de vista los sueños juegan un papel tan importante como la vida diaria, como el estar despiertos. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Sí, por supuesto. Los sueños, si todos les tomáramos la importancia que tienen, pudiéramos aprovecharlos como una forma de desarrollo de nuestra conciencia. De hecho, yo siempre digo que el verdadero chamán, que hay que darle la verdadera connotación que tiene este concepto, que es la persona que quiere saber más, que es la persona de conocimiento. Nosotros como seres humanos siempre nos hemos preguntado, como seres conscientes que somos, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vivimos de ciertas formas? Esto ya nos hace un grado de chamanes, quizá el grado más básico, ¿no? Pero aquella persona que se interese por su conciencia y por desarrollar su percepción, una forma muy fácil que tiene de lograr hacerlo es por medio de los sueños, porque lo hacemos todas las noches, lo hacemos de forma natural. De hecho, las personas que no duermen, se dice que después de 2 semanas hasta pueden morir. Entonces, aprovechando todo el potencial que tienen los sueños, pudiéramos desarrollar nuestra conciencia y nuestra percepción por medio de ellos. Incluso los toltecas lo tomaban tan en serio que tenían sus escuelas para los niños desde pequeños, en donde les enseñaban el arte de ensoñar, les enseñaban a poner atención a lo que son sus sueños y en las mañanas les preguntaban, ¿qué soñaste? ¿Qué tipo de sueños tuviste? Porque los sueños nos muestran una parte de nuestra inconsciente, una parte muy, muy grande de nuestro inconsciente y nos permiten primero ver como un termómetro de lo que es nuestro estado emocional y nuestro estado de los miedos, ansiedades y todas las cuestiones que quizá ni siquiera sabemos que tenemos, pero que ahí florecen en los sueños. Entonces, además de todo lo que se puede hacer en un sueño consciente, ¿no? O en un ensueño, el hecho de que también lo aprovechamos para ver cómo estamos emocionalmente nos va a servir también para explorar sobre nuestra percepción y nuestra conciencia. Ya, ahorita mencionaste un término que, que yo lo he tenido, lo he escuchado, sobre todo por los textos de Carlos Castañeda, que es el ensueño. El ensueño para muchas personas es ese estado de, no sé, imagínate que estás platicando con alguien y luego se quedan como que idos y están recreando algo en su mente. Para muchos eso es el ensueño. ¿Para ti qué es el ensueño? ¿Realmente es esto o es dormirnos y empezar a soñar normal? No, el arte de ensoñar lo define Carlos Castaneda como el hecho de tener sueños conscientes. Es muy diferente de tener sueños lúcidos. Eh, Normalmente o ahora más sueños lúcidos de práctica, pero el término o el concepto correcto es soñar. Entonces el verbo sería ensoñar o tener sueños conscientes, porque el hecho de tener un sueño lúcido implica que tú tienes desarrollados dentro del sueño lo que son tus 5 sentidos. Lo sientes tan real que dices que es un sueño lúcido. Sí. Estás sintiendo cómo ves, estás viendo colores, a veces lo ves en blanco y negro, dependiendo de la percepción de la persona. También puedes ver cierta fisicalidad antes de que fume, porque pues son muy efímeros los sueños. Puedes incluso a veces hasta saborear un pastel, estás sintiendo como que te sabe muy rico, tienes todo este tipo de sensaciones, incluso el de sentir. A veces muchos dicen, es que tuve un sueño en el que estuve volando y sentía súper rico de la sensación de libertad. Entonces, el hecho de que tengas este tipo de sueños lúcidos no es lo mismo que en soñar o tener sueños conscientes.
El tener sueños conscientes implica que tú te das cuenta del sueño de que estás soñando y que aún así puedes mantener el sueño y empezar a tener cierto control dentro de tu sueño. Al principio pueden ser cuestiones o actividades muy básicas, pero conforme vas avanzando, vas a tener ya y vas a poder decir, voy a hacer tal cosa en el sueño esta noche y lo vas a cumplir, porque esto implica mucha disciplina, mucha voluntad. De hecho, es un desarrollo de tu voluntad. Para eso sirven los sueños conscientes. Entonces, sí, no hay que confundir lo que es un sueño lúcido, que incluso yo podría decir que los sueños lúcidos nos distraen de lo que es un sueño consciente, porque si nos quedamos en lo padre que son todas las sensaciones del sueño y todo, pues no vamos a acceder hacia las otras compuertas del ensueño. Implican esto que digo, la voluntad y la disciplina. ¿Para qué? ¿Para qué sirve todo esto? Para tener otro tipo de percepción, sería para acrecentar nuestra percepción. Ya, la percepción sería nuestra forma, pues, de percibir así literalmente el mundo, ¿no? Porque cada quien percibe el mundo de forma diferente, pero me imagino que debe haber una realidad base que a lo mejor todos podríamos percibir, pero como vemos las cosas de forma diferente por nuestros patrones mentales, creencias, etcétera, pues hay una distorsión, ¿no? Me imagino que va por ahí el tema. Sí, exacto. Se le llama punto de encaje a la percepción acá en la toltequidad. El punto de encaje o la percepción está conformado por todo lo que son nuestras creencias, en lo cual influye nuestra educación, nuestra cultura, nuestra política, la forma en que pensamos. Entonces, para ser un verdadero chamán, que de hecho esta palabra últimamente está muy denostada, porque se cree que un chamán es una persona que vamos a encontrar con un penacho, con sus plumas, con vestimentas de pieles naturales, tocando maracas y todo eso. No es así. Un chamán es una persona de conocimiento, una persona a la cual le interesa saber de dónde venimos y por ello desarrolla su percepción. Entonces entendemos la percepción como la capacidad que tenemos de ver y de incluso vernos a nosotros mismos, pero no solo en estados conscientes, sino también en estados de subconsciencia, de inconsciencia, que puede ser por medio de plantas sagradas, por medio de accesos al inconsciente de psiquiatras que hacen este tipo de prácticas. Y otra de las formas más fáciles es el ensueño o el sueño. Sí. Ahora, este punto de encaje, en los textos de Carlos Castaneda lo mencionan como un punto específico que se localiza en cierto punto atrás de nuestra espalda. Este punto de encaje, bueno, también ahí se menciona que se puede obtener la capacidad de moverlo, de desfasarlo o de ponerlo en otras posiciones para tener otro tipo de percepciones. ¿Cómo se logra esto? Ahorita mencionaste la voluntad, pero ¿qué otro tipo de formas, de técnicas se pueden implementar para empezar a mover esta percepción? Hay muchas técnicas, la meditación, el acecho es algo que tenemos que prestar mucha atención porque es lo que se desarrolla acá en esta tercera dimensión, a lo cual llamamos el tonal. Es estar pendiente de todos nuestros pensamientos, autoacecho, el autoacecho, o sea, ver cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias y el estar acechando también nuestros propios pensamientos, porque tenemos cerca de 30,000 pensamientos al día y la mayoría son pensamientos negativos. Entonces, desde el momento en que nosotros prestamos plena atención a qué estamos pensando, y aplicamos lo que es el principio de polaridad del Kybalión o de la espada de la vida, que es llevar nuestro pensamiento de una polaridad negativa hacia la positiva, lo cual implica mucha disciplina, mucho esfuerzo. Eso nos va a acrecentar lo que es el punto nos da el punto de encaje y nos va a acrecentar nuestra percepción. Acá don Juan aplicaba una técnica ya muy, ¿qué te diré? Salvaje, primitiva, a Carlos Castaneda, de que le daba un golpe por la espalda y lo sacaba de su punto de encaje,
pero porque él decía que le prestaba su energía. La energía para los chamanes o para las personas de conocimiento es lo más importante. Salvaguardamos nuestra energía como algo que no es algo renovable, sino más bien se puede ir como si fuera una rueda. O sea, a veces está en un estado muy pequeño, a veces está en un estado más grande. Quizá con este tipo de prácticas de meditación, de acecho, de ensueño, de impecabilidad, de recapitulación, que si quieres ahorita hablamos también de la recapitulación, sea posible cambiar el punto de encaje y así también acrecentar nuestra percepción. Esto implica que vamos a dejar de tener creencias, que vamos a estudiar. Los hombres de conocimiento o mujeres de conocimiento son personas que son capaces de unir lo que son las cuatro esferas. No se quedan en lo físico como un fakir, de que nada más voy al gimnasio, estoy en forma, me cuido mi alimentación. No, tampoco se quedan en lo emocional, ver cómo estoy reaccionando, qué estoy pensando, cuáles son mis emociones. Tampoco se quedan en la intelectualidad. Es importante porque no es como un fin, sino es un medio. El hecho de que podamos estudiar, que tengamos a nuestro alcance ahorita sobre todo en esta época que tenemos tanta información, tenemos que tener la capacidad de poderlo estudiar y ver qué nos sirve a nosotros, poder decir esto sí, esto no vibra conmigo, esto sí, pero conociéndolo. Entonces, ya integrando estas tres vertientes, podemos llegar a lo que es un verdadero chamán, o que Gurdjieff le llamó el cuarto camino. Y es otra forma también de acrecentar nuestra O sea, el percepción. cuarto camino sería la integración de esas tres. Sí, es la integración de esas tres, Mm. utilizarlas como un medio, no como un fin en sí mismo, sino explorarlas, controlarlas, dominarlas, saber de qué se tratan y no estar a ciegas, o sea, porque es muy fácil morirnos con nuestras creencias, ¿no? Ujú. Muchos de nosotros crecimos en familias y escuelas católicas. Yo crecí en una familia católica, escuelas católicas toda mi vida, donde te dicen, esto es esto y eso es, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo o la importancia de tomar la Biblia y decir, pues en esto estoy basando mis creencias, ¿no? Realmente, ¿qué dice? Yo lo creo realmente porque ni siquiera lo conocemos. Sí. Entonces, una vez que lo conozcamos, podemos decir, bueno, esto sí va conmigo, yo no estoy en contra de la Biblia, muchas cosas de las que vienen ahí son también un mapa para poder acceder a otro tipo de conocimiento muy importante, pero ya estudiado, visto de otra forma muy distinta, ¿no? A como estamos acostumbrados. Claro, pues de hecho, gran parte de los personajes, llamémosle de la religión o de las diferentes religiones del mundo, obtenían su conocimiento en sueños. Muchos de ellos es donde se conectaban con ciertos ángeles, ciertos seres. De hecho, creo que toda la parte del Apocalipsis, si no me equivoco, también es en sueños. Es donde empieza a obtener toda esta información. ¿Quién era Juan? Si no me equivoco, ¿no? El del Es Juan, Apocalipsis. es el Apocalipsis. Y ahí es donde Está la dice historia de José de también, de José, José, el el soñador. soñador, tan preciosa esa historia. Se las recomiendo que la estudien. Antes sí, o sea, se le da demasiada importancia a los sueños y pues lo dejamos de lado. Sí. Ahora, ahorita mencionaste el autoacecho. En los textos también, si mal no recuerdo, hablan del acechar, pero a otras personas. ¿En qué consiste esta técnica de acechar? Acechar implica dos cuestiones. Primero, acecharnos a nosotros mismos, porque primero hay que ir hacia adentro de nosotros mismos. Nosotros somos el principal objeto de conocimiento y de enseñanza en nuestra vida, porque no podemos ir afuera y empezar a acechar a la gente, cómo actúa, cómo reacciona, sin antes hacerlo primero de nosotros mismos. Acecharse significa estar consciente de qué pensamientos estoy teniendo durante el día y aplicar lo que decía hace rato, ¿no? La ley de la polaridad para irnos a un pensamiento positivo. Y cuando eso no sea posible porque ya nos está rebasando nuestra mente, porque
Nuestra mente por lo único que sirve es para tenernos en un estado de sobrevivencia aquí, para hacernos sobrevivir. Ujú. Pero más allá de eso y de aprender cosas, que es el tercer camino también, la mente no nos va a servir, ¿no? Para nada más. Hay que desarrollar otras cuestiones, la intuición, otras cosas de las que podemos hablar. Este, entonces es estar pendiente de nuestros pensamientos diarios y si ya acaso no podemos con ellos, podemos aplicar otras técnicas, podemos irnos al contacto con la naturaleza, caminar descalzo por la tierra para tener contacto directo con nuestra madre, Gaia. Podemos aplicar lo que es la meditación, también hay personas a las cuales les sirve hacer ejercicio y cada uno en este proceso de autoconocimiento irá dándose cuenta de qué es lo que le sirve para controlar estos pensamientos hasta donde no sea posible, ¿no? Porque es algo complicado. Darnos cuenta también de cuáles son nuestras reacciones. A veces somos súper reactivos, vamos manejando, vamos apurados muchas veces y se nos mete un carro y lo primero que se nos ocurre es gritarle o a veces hasta groserías, ¿no? Les decimos. Y son actos meramente reactivos porque ni siquiera nos damos unos segundos para pensar qué estamos haciendo. Y ahí se desatan muchas cosas porque cómo sabemos si la otra persona también viene igual que nosotros o peor y reacciona de una forma súper violenta, ¿no? Y reactiva. Eh, una vez que ya más o menos vamos tomando forma y estamos un poquito más conscientes de esto, es que empezamos a poder acechar a las otras personas, acechar circunstancias y hasta tomar maestros de personas que se nos aparecen en nuestra vida y que sirven para que nosotros vayamos educándonos. A esto le llamaba él los tiranos. De hecho, decía una palabra en El pinche teco, ¿no? tirano. Sí, Sí, el pinche tirano. sí, sí. Bueno, no sé aquí se puede decir Y groserías. lo que ponía, ¿no? El tirano, el tiranito, el tiranote, no, no sé qué, los Sí, por categoría. los clasificaba en tirano, tiranito, el súper tirano, ¿no? Pero él gozaba, o sea, don Juan gozaba de tener frente a él una persona que le permitiera autoeducarse, porque él podía ver cuáles eran los límites de sus conductas y podía educarse también en ver cómo iba a reaccionar ante ellos. Entonces, los toltecas, valoran muchísimo este tipo de experiencias porque les sirven para aprender a conocerse a sí mismos y para ver también cómo van a salir de las cuestiones tan complicadas que les ponía. Porque, por ejemplo, en su caso, era el dueño de un rancho y él trabajaba para él era el peón del rancho y le hacía cada cosa a este tirano, o sea que al final terminó como embarcándolo en su propia trampa que le puso don Juan. Y son personas súper bélicas, o sea, el hecho de que se les presente este tipo de oportunidades lo valoran muchísimo, pero para eso, para entrenarse en su conducta y para autoconocerse. Y en la actualidad casi siempre huimos de esas personas y pues muchas veces, como lo dice este texto, pues es falta de carácter el no poder afrontar o no poder saber manejar la situación, etcétera, y pues es una gran oportunidad. Ahora, esta parte del acecho o el autoacecho que consiste en la autoobservación de los pensamientos, ¿esto sería lo mismo que la recapitulación? No, la recapitulación es otro tipo de proceso en el cual nosotros tenemos que hacer una lista de todas las personas con las cuales hemos tenido cualquier tipo de contacto desde que nacimos y hacer como una clasificación de qué fue lo que nos hicieron sentir para poderlo llevar hacia otro tipo de experiencia nosotros mismos y cambiar nuestra percepción acerca de ese hecho. Es algo muy complicado que nos lleva muchísimo tiempo porque es como un acto de superconciencia, ¿no?
ponernos a recordar desde que nacimos hasta acá, pues la primera sería nuestra mamá, qué sentimos cuando la vimos por primera vez, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros primos, y de ahí para acá, pues con cuántas personas hemos tenido muchísimas experiencias en nuestra vida, o sea, maestros, amigos, eh, son Mira, muchas, muchas, eh, los tiranos también. Entonces, lo que yo recomiendo para la práctica de los sueños y para quien quiera hacer una exploración profunda de sí mismo y tenga el tiempo y tenga las ganas y la disciplina de hacerlo, porque si lo empiezas, lo tienes que terminar. No te puedes quedar a la mitad de tu vida. Y ujú, entre más años tengas, pues más personas y más experiencias habrás tenido. Simplemente empezar con el día de hoy, con el que vas a recapitular en la noche. Decir antes, cuando te estés acostando, a ver, hoy vi a esta persona, me comporté de esta forma, reaccioné de esta forma, quizás si lo hubiera hecho de esta forma hubiera sido distinta la reacción contraria de la otra persona. Y esto nos sirve para entrenarnos también en nuestras reacciones, irnos conociendo, ver qué podemos cambiar para mejorar como personas, y también sirve para depurar el sueño. El sueño tiene tres funciones: la depurativa emocional o psicológica, la fisiológica y la de exploración, que ya son propiamente los sueños controlados, o en sueños o sueños conscientes. Entonces, que no se quede en el básico, que es la depuración emocional o psicológica. Cuando tú haces este acto de recapitular tu día y de verdad lo integras, o sea, no es algo mecánico, tienes que integrarlo, tienes que decir, bueno, me sentí así, mañana voy a tratar de hacer las cosas distintas, no voy a reaccionar, voy a dar 5 segundos, 6 segundos, yo siempre les digo, 6 segundos antes de que reacciones. Quédate callado. Aprende a conocer a las personas también. Para esto nos sirve. Conoces a las personas y a las personas hay que tratarlas de modos distintos. ¿Para qué? No es una hipocresía, sino más bien es para llevar una relación cordial, armónica y no ser reactivos, ¿no? Y entonces yo les digo, recapitula por lo menos tu día. Ya con eso tienes bastante. Y sí, para que entres al umbral del sueño, que es ese periodo en que estamos entre dormidos y despiertos, que el doctor Garnier Mallet le da una importancia muy, muy, muy debida, porque dice que en ese instante es en donde nos podemos poner en contacto con nuestro doble, que vive en otros tiempos y al cual le podemos solicitar benevolencia hacia las personas que nos hayan pedido esa ayuda, o incluso que nos puedan traer a nosotros la mejor línea temporal en el cual podamos desarrollar nuestra conciencia, nuestra sabiduría lo mejor posible. que ahorita vamos a entrar a todo ese tema. Ahorita estamos hablando del mundo de físico cuando estamos dormidos, pero ahorita, bueno, nos vamos a ir adentrando a este mundo de los sueños. Y para todos los que estén esperando de, oye, quiero las técnicas, a ver, ¿cómo puedo entrar a un sueño consciente? Desde el inicio los estamos dando. Entonces, vayan tomando nota porque todo esto es la preparación para poder acceder a este otro estado de conciencia. ¿Ok? A ver, todo esto que estamos platicando, como lo decía ahorita, ¿en qué nos va a ayudar? Ya hablamos de la voluntad, la recapitulación, el acecho, todo eso, ¿cómo se traduce ya en el mundo de los sueños? En el mundo de los sueños, porque accedemos hacia lo que es la cuarta, y cuando ya estás muchísimo más avanzado puedes acceder a la quinta dimensión, porque tienes la posibilidad de encontrarte con maestros ascendidos o incluso ir a escuelas iniciáticas. Nos va a servir para desarrollar precisamente nuestra conciencia, para ser hombres o mujeres de conocimiento y para mejorar también nuestra vida, porque muchas cosas de las que vemos allá en esas dimensiones las podemos abstraer y traérnoslas para acá en conocimiento, me refiero, Sí. porque como te digo, o sea, más adelante que puedas acceder a este tipo de conocimiento cuando se te presentan maestros ascendidos, que también tienes que aprender a, a saber quiénes son, porque puede ser también seres del bajo astral,
que solo quieren venir a engañarnos, pero Ujú. es fácil identificarlos. Nos va a servir para manifestar también. Es algo muy, muy padre porque, por ejemplo, cuestiones que aprendes allá, te las traes acá y puedes manifestar lo que quieras en tu vida, no como algo efímero o superficial, porque todo surge de nosotros mismos. Si estamos en un estado de conciencia elevado, vamos a atraer a nosotros las mejores circunstancias y las personas que nos van a llevar a que estemos en un estado de armonía. Y eso implica también que estemos bien en prosperidad. Sí. ¿Cuál sería desde tu punto de vista la mayor dificultad o el mayor obstáculo para las personas de poder tener sueños conscientes? La falta de disciplina. La falta de Se disciplina. requiere mucha, mucha disciplina porque implica que en el día tienes que llevar ciertas prácticas para no gastar tu energía. Y esto no es algo general. Cada quien se va a dar cuenta de qué necesita dejar de hacer o hacer para poder guardar su energía, para poder ensoñar. El ensueño conlleva mucho desgaste de energía, tener una capacidad de estar tranquilo, de no tener tantas afecciones emocionales, lo cual es muy complicado porque en el día, pues normalmente estamos con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros esposos, nuestra vida normal que conlleva estar en esta dimensión, pero en el sentido de que le demos el peso energético a cada cosa y sepamos resolverlo sin llevarlo a nuestro sueño, es lo que nos va a llevar a que podamos tener sueños conscientes. Implica mucha disciplina porque hay que ver primero qué te sirve a ti. Hay gente que no puede comer carne, hay gente que no puede, tiene que hacer ejercicio. También el hecho de las relaciones sexuales es muy importante que cada persona se conozca y que vea. Hay personas a las cuales no les afecta, otras sí. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Cada quien qué necesita, qué lo distrae y qué le puede ayudar también para acceder a este tipo de sueños conscientes. Ahorita que mencionas esto de que cosas que no nos distraigan, vivimos en un mundo de distracciones, sobre todo ahorita con las redes sociales, que estamos pase y pase y pase ahí las imágenes. ¿Cómo afecta esta falta de atención en el mundo o cuando estamos despiertos? ¿Cómo afecta esta falta de atención en el mundo de los sueños? Pues nos lleva a estar en el afuera. Todas estas distracciones nos llevan a estar en el afuera y no interiorizar todo lo que tenemos que hacer. Yo les recomiendo mucho que antes de dormir tengan una higiene del sueño y si pueden durante el día, pues por supuesto que estaría súper bien, ¿no? Que no estén, se den tiempos. Por ejemplo, voy a estar una hora en el celular, voy a estar consciente porque no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos haciendo durante el día. Voy a practicar, qué sé yo, una hora de ejercicio, voy a leer, voy a estar tranquilo, voy a estar en paz, voy a estar viendo cuáles son mis pensamientos, que era de lo que vamos de acechar, Ujú. recapitular en la noche, no ver televisión en la noche es de las peores cosas, tener en tu cuarto una televisión encendida y siquiera conectada. En la noche hay que desconectar todos los aparatos electrónicos porque como seres, somos seres electromagnéticos, somos como una antena que tanto recibimos como también damos información hacia todos los seres. Entonces, todas esas prácticas nos van a llevar a no estar tan distraídos de lo que es nuestra vida. Creo que sería más fácil para una persona estando en el bosque, estando en contacto directo con la naturaleza, llevar a cabo este tipo de prácticas del ensueño, que de hecho así se hacía antes. O sea, los chamanes vienen de Siberia, la palabra chamán viene de samán. Los mejores chamanes son los que viven en Siberia, porque ellos están en contacto total con la naturaleza y aunque son seres plenamente carnívoros por el tipo de clima que hay allá, lo requiere, su cuerpo lo requiere, ellos saben y tienen unas ensoñaciones de acceder hasta las últimas compuertas del ensueño. Y nosotros que estamos acá, en una ciudad superpoblada, donde estamos rodeados de vecinos que incluso
podemos darnos cuenta si estamos muy conscientes de que al ser nosotros estas antenas que les decimos, hasta sus propios pensamientos a veces nos llegan, muchos pensamientos no son nuestros, son del inconsciente colectivo, incluso de seres interestelares que se toman la molestia de venir a darnos cierta información y que nosotros la captamos y la dejamos ir porque no estamos conscientes de qué pensamientos son nuestros y qué no. Pero con todas estas prácticas que día a día pueden llevar a cabo, pueden irse a su interior. Todo lo que ustedes los lleve a su interior, quizá un baño, quizá un incienso en silencio. El silencio interno también nos habla mucho Carlos Castaneda, que no es no tener pensamientos, eso es imposible. Siempre tenemos pensamientos, sino más bien seleccionar a qué pensamientos los vamos a dejar que estén más tiempo en nosotros y les vamos a dar más energía e importancia. ¿Qué diferencia habría entre estos sueños conscientes y un viaje astral? Viajes conscientes es cuando te das cuenta de que estás dentro de un sueño y puedes mantener el sueño sin despertarte. Empiezas a tener cierto control dentro del sueño, planteándote tareas muy fáciles al principio. Por ejemplo, me voy a ver las manos, voy a ver mi cabello, me voy a ver en un espejo. A veces te vas a dar cuenta que no eres tú, son otras personas que se te presentan. Voy a ir a la cocina, voy a tomar una manzana, pues cosas muy sencillas que no compliquen mucho tu mente, ¿no? Y una vez que ya tienes cierto control en el sueño, porque ya lo llevaste a cabo varias veces y lo apuntas, ¿eh? Es muy importante que lleven su diario de sueños. Eso es lo primero que tienen que hacer, comprar su diario de sueños para que empiecen a ejercitar su memoria onírica y sepan cuánto tiempo llevan más o menos en sus prácticas, cuántas veces lo han hecho, que ya han tenido periodicidad en ciertas prácticas. Cuando ya se dan cuenta de que tienen ese control dentro de los sueños, ya empiezas a explorar, ya te planteas en esta realidad qué vas a hacer allá y lo tienes que cumplir. Esto es muy importante porque muchas veces las cuestiones que hacemos allá o las actividades que llevamos a cabo no son planeadas Sí. y estas no tienen fruto, no tienen fruto en la voluntad. Tenemos que decir aquí, antes de dormirnos, voy a hacer tal cosa allá y cumplirlo. Y pues poco a poco te vas primero al parque de la esquina o quizá puedes darte cuenta que, ay, me voy al desierto de Sonora, que es lo que hago yo. Yo me voy al desierto de Sonora, ahí es donde está mi escuela iniciática, donde he tenido contacto con seres ascendidos que me han dado bastante, ¿no? Para llevar a cabo acá en mi vida diaria. Y no quiere decir que todos van a ir al desierto de Sonora, porque esa es una construcción de mi propia percepción. Yo crecí allá, crecí caminando en los cerros de Sonora, de Magdalena, donde soy yo, y por eso construyo esa imagen en mis sueños. Hay personas que dicen que esta escuela está en París, quizá tengan un arraigo, tengan una cuestión emocional para construirlo de esta forma conforme su propia percepción. Y en eso consisten los sueños, los viajes astrales, el poder viajar incluso al pasado, cambiar ciertos eventos que quizá nos dejaron atascados emocionalmente en el pasado y que cambiando la forma en que lo vemos podemos cambiar nuestra percepción y el impacto emocional que tuvo en nosotros sea totalmente distinto. A partir de eso, dejar a un lado los traumas, dejar a un lado las impactos emocionales tan fuertes de eventos de infancia, de eventos fuertes que pudimos haber tenido, e incluso acceder al futuro por medio de sueños premonitorios. Es posible también. Ya. De hecho, yo te iba a preguntar eso, ya lo respondiste, que tú esta parte de Sonora, esta escuela de Sonora, tú la creas. Tú la creas porque estás arraigada a ese Ujú. lugar. Todos estos mundos que se visitan o que se exploran dentro del sueño consciente, de estos viajes conscientes, ¿es un mundo interno
o si es un mundo externo en el que pues exploras, no sé, algo que no es tu mente. ¿Cómo lo ves tú? Todo, absolutamente todo surge de nuestra percepción. Lo que nosotros llamamos universo y que incluso le damos lo calificamos como un sustantivo, como si fuera algo tangible, objetivo. Es algo totalmente subjetivo que surge de nuestra mecanicidad perceptiva. No puede existir para mí un universo si en mi mente perceptiva yo no lo hubiera creado. Sí. Entonces podemos crear absolutamente todo lo que queramos a nuestro alrededor a partir de nuestra mente, incluso así lo dice el Kybalión. El universo es mental. Si no existiera una mente o no existiera una conciencia, y esto es como muy filosófico, no pudiéramos tener nada absolutamente a nuestro alrededor, porque no existiría el observador que lo crea. Y esto ya es un poco más de física cuántica. Ujú. Para que exista todo lo externo, todo lo que vemos, todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, los cinco que son los únicos que nos enseñan y que hay más de 30 que ni siquiera nos damos la oportunidad de explorar y de darnos cuenta que existen. Es así como podemos crear lo que vemos, todo lo que para nosotros es real. De hecho, ya yéndonos a desmenuzar lo que es la teoría de la física cuántica, pues tampoco lo es, porque está creado de espacios, de vacío. Nosotros somos los que damos forma a lo que vemos, a nuestra percepción, y luego ya influyen las conciencias de otras personas para crear tipo lo que se van siendo esferas que tienen espacios compartidos y todas esas cuestiones, que ya es algo muy filosófico y además científico, ¿eh? Ya. De hecho, para allá iba mi pregunta, precisamente eso último que compartes, porque he escuchado, en mi caso sí he tenido experiencias de ver a personas que después las conozco, pero no lo hacía de una forma tan consciente. Sin embargo, he escuchado de personas que dicen que sí se pueden reunir en un lugar específico y compartir información, etcétera. De hecho, en los libros de Castañeda pasa mucho eso, que están en una reunión, pero realmente era un estado de ensoñación. ¿Cómo es que si es una percepción mía lo que yo estoy viendo, cómo poder interactuar con otras percepciones? ¿Verdad? Y ya creo que ya diste una respuesta. Dice, son esferas en donde imagino que se crea algo colectivo para poder entrar ahí, pero ¿cómo? Digo, a lo mejor es ya muy avanzado esto que estamos diciendo, pero ¿cómo sería más o menos eso? Bueno, yo me refiero aquí a la tercera dimensión Ujú. en la cual nuestras propias percepciones se van uniendo, pero no solo se puede aquí, también se puede en los sueños. Podemos tener sueños compartidos con otras personas. A mí me ha pasado encontrarme en los sueños con mis hijas, con mi esposo, hace poco que tuvimos una experiencia muy bonita con un gatito que rescatamos porque incluso el gatito se llama Melquiades. Yo hago muchas publicaciones de él porque él es un ensoñador nato. Él está para adopción, el gatito. Entonces una noche ya nos estaban solicitando información de Melquiades y estaba recién operado porque mi hija se la encontró en la escuela fracturado de la columna. Lo operaron, quedó bien y ya estaba caminando, ya le estaba saliendo su pelito de lo que es su columna y ya estaba listo, ¿no? Para irse en adopción. Pero no contábamos con el que una noche se nos metió a los sueños a mi esposo y a mí. Mi esposo no practica los sueños conscientes, pero a partir de esto, pues se quedó sorprendido porque en la mañana yo le platico, oye, ¿sabes qué? Soñé con Melquiades, soñé que estábamos en el jardín, donde tengo yo un pentagrama de piedras, o sea, grande, donde hago ciertos rituales, y soñé que estaba en el centro, le digo, y de repente se iba hacia el estacionamiento y le picaba un alacrán en la cola. Luego regresa y se pone otra vez en el pentagrama y ya no era Melquiades. Melquiades es color blanco con naranja.
Era un gato negro, esponjado y con los ojos blancos y se estaba muriendo. Y me dice, Bruno, no puede ser. Yo soñé exactamente lo mismo. Soñé que Melquiades esto y hasta completó el sueño, ¿no? Con lo que siguió. Sí. Entonces, ahí es donde te das cuenta que este sueño lo planeó Melquiades, porque él se pudo meter en el sueño de los dos la misma noche y reunió yo creo que tanta energía en su recuperación que lo logró, ¿no? Lo logró y pues así fue como dijimos nosotros, no, pues que se quede con nosotros. Y Melquiades sigue haciéndolo, se mete a los sueños de míos, de mi esposo, esporádicamente a veces también nos da como mensajes en los sueños. Es muy extraño. Esto no fue planeado por Bruno y por mí. Ujú. Lo que quiero decir es que cuando tú ya te pones de acuerdo con algún internauta, es posible que te encuentres en los sueños y vivan la misma experiencia, pero a partir de su propia percepción. Lo he hecho con mis hijas, lo he hecho con mi maestro. Mi maestro es quien me enseñó a mí a ensoñar. Nosotros podemos ponernos de acuerdo a vernos en tal lugar, nos vemos y al día siguiente lo platicamos estamos en los límites de la cordura, te pudiera decir. O sea, gente a la cara le puedo contar esto, me puede decir, pues te estás volviendo loca, ¿no? Pero hay que estar muy arraigados también a lo que es esta enseñanza para no decir, no, no, ya no quiero, porque te das cuenta que hay una realidad aparte a la cual puedes acceder y dejas acá tu cuerpo físico y con el cuerpo energético es con el cual eres capaz de viajar, ponerte de acuerdo con estas personas, que a mí me encantaría que nos fuéramos sumando muchos más y después venir acá y platicarnos. Vi esto, te vi así, platicamos de esto. Lo compruebas con datos objetivos, no es de que oye, yo estuve en el cerro y tú estuviste en el río, por decir así, ¿no? No, estuvimos en lugares donde es posible darnos cuenta de que hay ciertos datos objetivos que después vamos a poder platicar acá y ver que fue real lo que vimos allá. Sí. Hay una pregunta muy recurrente en este tema de los sueños lúcidos, sueños conscientes, viajes astrales, que son los riesgos. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a quedarse en estos estados, a perderse, a que otra entidad se meta en su cuerpo y todo. Yo algo que he dicho por mi experiencia, digo, no sé si está en lo correcto o no. Yo lo que digo es, para mí lo más difícil es mantenerse en ese estado, porque apenas sales y pum, ya te regresaste, ¿no? Y luego estás disfrutando y te vuelves a regresar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo desde tu punto de vista si es que existe alguno? Para mí, y según lo que me dijo mi maestro de bases toltecas, no existe absolutamente ningún riesgo cuando tú estás en la vibración adecuada. Sí. Por ello conlleva una preparación. No es que al segundo día ya vas a estar encontrándote con internautas u onironautas en el sueño. Conlleva una preparación de autoconocimiento, de darte cuenta en qué estado emocional, de conciencia estás. Y cuando estás en un estado de vibración elevado en el cual no hay miedos, no hay culpas, no hay, sobre todo, terror a lo que te puedas encontrar allá, absolutamente nadie se te va a acercar. Quizá al principio puedas tener algunos encuentros con seres que habitan el bajo astral, pero hay formas de rechazarlos. Es tu energía la que los atrae, tu energía de miedo, tu energía de temor. Muchas veces es demasiado el temor. Todas esas creencias han sido impuestas por religiones principalmente, de que tenemos un cordón de plata, el cual puede ser roto por seres que viven en estas dimensiones. Nada de eso es cierto. Solo nos pertenece a nosotros nuestro hilo que une el cuerpo energético de nuestro cuerpo físico, pero cuando en realidad tengamos este poder arraigado dentro de nosotros, de que nada ni nadie puede venir a dañarnos si es que nosotros no abrimos una puerta, que puede ser por medio de este miedo, de nuestra vibración, de
de estar pensando incluso estas cosas cuando estás en ese estado del sueño. Nada te puede dañar, absolutamente nada. Nosotros somos soberanos de nuestros cuerpos energéticos y demás. Tenemos 7 cuerpos. Incluso creo yo que podríamos hasta darle la vuelta a nuestro favor, ¿no? Yo tuve una experiencia ya hace mucho tiempo en donde veo algo que me daba miedo dentro del sueño. Digo, necesitaría redefinir el sueño lúcido, sueño consciente. Yo siempre les he dicho sueños lúcidos, pero bueno, sí, sí puede haber una diferencia porque hay diferentes estados de conciencia dentro del sueño también. Entonces, en esta experiencia, yo veo algo que me daba miedo y en lugar de huir, de asustarme, lo que hice fue afrontarlo. Y al Intentarlo. Ujú. afrontarlo, creo yo que cambió algo en mí, porque incluso la imagen cambió también en mi sueño, dejó de Ujú. ser de miedo, se volvió algo totalmente normal, cotidiano. Entonces yo desde ahí dije, bueno, a lo mejor podemos ir superando miedos dentro de nuestro sueño, afrontando precisamente ciertas situaciones. Sí, es que cuando te das cuenta precisamente que estás soñando, es cuando puedes hacer muchísimas cosas porque sabes que no te va a pasar nada, pero realmente lo debes de sentir. O sea, estoy en un sueño, yo estoy creando este sueño, puedo controlar este sueño. Mi hija es lo que hace. Muchas veces tiene sueños feos, pero ella está en su proceso, ¿no? De depuración emocional de muchas cosas todavía. Y aunque ya ella es una internauta, un orinauta, ella puede decir, estoy soñando feo, estoy soñando, cambio de sueño, dice ella. Dice que es como si fuera una plataforma de películas y series Sí, y que le hace así, incluso dice que le hace así al sueño y se va a otra parte. Entonces, esto implica que tengas mucho control de tus emociones también dentro del sueño y que también ese control de emociones después lo vas a desarrollar acá. Ya no te van a dar miedo las mismas cosas, ya no te vas a enojar por las mismas cosas, no vas a reaccionar por las mismas cosas. Pues todo lo que desarrolles allá, te lo traes para acá. sí. Hace mucho tuve una experiencia que de hecho hice video, de eso se los voy a dejar ahí abajo en la descripción por si quieren verlo, en donde tuve una experiencia súper intensa, en donde un ser dentro de este sueño comienza a comunicarse conmigo. Una voz, así como dicen Dios, ¿no? Dios te está hablando, etcétera. Este ser me muestra el inicio de la creación y me habla, bueno, es que fueron en varias ocasiones. En una de las ocasiones me muestran como que mis inicios, como no sé si se podría decir una vida pasada, otra realidad mía, no sabría explicarlo. Y yo me acuerdo que en estos videos al publicarlos una persona me puso, son los emisarios del ensueño. Y yo nunca había leído los libros de Carlos Castaneda, no conocía toda esta parte de la toltequidad ni nada de eso. Entonces cuando escucho esta frase de emisarios del ensueño me pongo a investigar y doy con todos estos textos. Desde tu punto de vista, ¿qué son estos emisarios del ensueño? ¿Somos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos o realmente son seres que existen en estos planos? Son seres que habitan en esa dimensión. Se les llaman seres del astral. Pero el astral como se divide también en distintos niveles, como acá, o sea, si nosotros pudiéramos clasificarnos a los humanos, o sea, seres de conciencia baja, seres cero conciencias totalmente superficiales, anclados a la tercera dimensión, a lo físico, a lo que ven, seres con un poquito de conciencia, seres ya súper conscientes, despiertos, igual allá, la cuarta dimensión, que es lo que ocupa el astral que para nosotros es la dimensión de las emociones y del tiempo, aunque no existe el tiempo, se le llama también la dimensión del tiempo. Estos seres andan por ahí e incluso muchas personas trascendidas pasan por este umbral de la cuarta dimensión para después irse ya sea a la quinta o quizá regresan, ¿no? Por lo de la rueda del samsara. Ellos viven ahí y responden a su estado propio de conciencia. Los de bajo astral pudiéramos decir que son los que al ver que estamos nosotros ingresando a su umbral o a su dimensión, les llamemos la atención porque ellos son capaces de ver nuestro cuerpo energético porque es lo único que ven, son energía. Y al captar que tenemos miedo o que no estamos suficientemente poderosos o tenemos cierta vibración, pues se nos acerquen
nos digan tales cosas. No todos son iguales, muchos son, pueden servir más de maestros, muchos pueden ayudarnos, incluso como lo hacía Carlos Castaneda, que tenía sus emisarios ahí en el ensueño. Pero hay que estar con la intuición muy afinada porque muchos incluso se pueden aprovechar y robar nuestra energía. Hay muchos sucubos, incubos también en esta dimensión, que son los que se alimentan de nuestra energía sexual también. Si se dan cuenta inmediatamente si tenemos represiones, vibran, o sea, vibran en esas emociones, en captar esas emociones, y es ahí donde se van a aprovechar absolutamente de todas nuestras aficiones que podamos llevar al sueño. Por eso, insisto, lo primero que se hace es la depuración emocional, energética, sexual, todo lo que tengamos, porque si no todo lo arrastramos para allá y así es como podemos atraer este tipo de seres. Ellos viven ahí, ellos pertenecen ahí a esa dimensión. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es la alimentación? Ahorita mencionabas de personas de otros lugares que tienen que alimentarse de carne meramente. ¿Influye, por ejemplo, una dieta a base de carnes, una dieta a base no sé, de vegetarianismo o cosas así? ¿Si hay influencia o más bien tendría que ver por las cantidades que comemos? Para mí lo que sí es importante cuidarnos físicamente. Es importante darnos cuenta que muchos de los alimentos procesados y ultraprocesados que se consumen actualmente influyen directamente en la calidad y en la salud de cada célula que tenemos. Las células responden a los alimentos, responden también a las emociones. Entonces sí es muy importante sacar de nuestra dieta procesados, ultraprocesados, azúcares, y yo no tomo absolutamente nada de alcohol hace más de 20 años. No fumo, no tomo ninguna medicina porque estoy en perfecta salud. Me gusta mucho hacer ejercicio, pero sobre el tipo de dieta, cada quien es libre y es necesario que se autoconozcan también en ese aspecto. En lo particular, yo sí como carne. Yo como carne una vez a la semana, pollo, mucho pescado, salmón, mucha verdura, lo más natural posible, orgánico si es posible también. Y el azúcar porque conlleva otro tipo de procesos en nuestro cuerpo. Y los procesados y ultraprocesados ya nos damos cuenta que todo es químico que afecta a nuestras células y a nuestro estado físico, y también lo podemos llevar al ensueño. Hay personas que quizás si comen carne puede ser que no puedan ensoñar porque los procesos digestivos conllevan mucha desgaste energético. Yo también lo que hago es ayuno intermitente. Yo mi última comida es a las 4 de la tarde y ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente, 9 de la mañana o 10 después de hacer ejercicio. Llevo sí una vida muy, muy disciplinada, pero no quisiera ser radical, ¿no? En cuanto a que tú sí Claro. tienes que comer carne, tú no, no, ya es cada quien, también conforme sus propios requerimientos. Muchas personas no pueden comer carne porque ya médicamente se los dijeron por alguna afección del corazón o alguna otra cosa. Ujú. Y otras personas deciden ser vegetarianas y veganas, y ya cada quien sabrá cómo lo lleva acompañado de un nutriólogo experto para que no le influya, ¿no? También en este tipo de prácticas. Pero Claro. ahí sí, cada quien es libre, pero sí recomiendo esas prácticas iniciales, ¿no? De procesados, ultraprocesados fuera. Eso sí, sí, azúcares también. Si vas a tomar que un agua de limón, pues apréndete sin azúcar. Que tomas café en la mañana, he visto gente que agarra los azúcares que te ponen en las así, 5 sobres así los abre, se Mm. los echan. Y no, porque no, además no estamos conscientes de lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo. Sí. Yo tengo 2 hijas de 20 años, nadie me cree. Tengo 2 hijas de 20 años y trabajé 25 años en el Poder Judicial de la Federación, en el área penal.
llevaba un desgaste y un estrés que quizá si yo no hubiera hecho todo este tipo de prácticas a la par de la meditación, de la alimentación, del ejercicio, del ensueño, de ocuparme de desarrollar también mi conciencia, no hubiera llegado a este umbral del ensueño, porque allá ahorita te platicaré cuál es el último umbral del ensueño que te lleva muchísimos años llegar. Excelente, excelente. Ahorita ya nos platicaste ya nos diste muchos tips, muchas técnicas que podemos utilizar para mejorar nuestras experiencias y poder tener acceso a estas experiencias. Sin embargo, también al momento de irnos a acostar, desde mi punto de vista, y como yo lo he aplicado, hay un proceso también al momento de pues, cómo te acuestas, qué haces al estar acostado. ¿Tú tienes algún proceso así? Y no sé si lo quisieras compartir. Sí, a mí me gusta estar desde un tiempito antes de acostarme. Primero nuestra limpieza física, o sea, nosotros las mujeres, pues desmaquillarnos, estar en paz. Yo pongo una música chamánica que me gusta mucho porque me llama, o sea, empiezo a sentir como el llamado ya hacia hacia otra realidad. Entonces ya empiezas a relajarte, dejas tu celular totalmente apagado, no prendes la televisión, no tienes distracciones, sino empiezas como una meditación activa. O sea, puedes estar haciendo cosas, desmasquillándote tú solo, ya en conciencia más interna contigo mismo. Te acuestas y lo que decíamos ahorita, recapitulas tu día, qué estuviste bien, qué estuviste mal. eh, Todo tiene que estar totalmente apagado. La luz nos afecta mucho en nuestros procesos fisiológicos. Si es posible que tengas total oscuridad en donde duermes, sería magnífico. Y ya después de que recapitulas tu día, estás tranquilo. A mí me gusta a veces prender una vela. Siempre tengo a un lado una esfera de ojo de tigre, porque a mí me lo dijeron en un ensueño donde apenas iba empezando. Yo andaba en un tianguis, andaba como explorando cuarzos y cosas en un tianguis. Y llegó un hombre y me dijo, cómprate esta esfera, me dijo, y me la dio así en el ensueño, ¿no? Y a los días fui a Coyoacán, aquí en el centro de la Ciudad de México, y la vi, la esfera. Entonces dije, no, pues esta me la llevo. Y él me dijo, ponla a un lado siempre que vayas a dormir, porque es protectora. Los cuarzos también nos sirven mucho porque tienen cierta vibración y cada una tiene cierta correspondencia. El ojo de tigre nos sirve de protección y también va más allá de esta dimensión. Entonces yo la tengo ahí a un lado. Y siempre en la noche la veo antes de dormirme cuando estoy en este proceso de recapitulación. Y ya después entras a este umbral donde te pones en contacto con tu doble, al cual le pides benevolencia para las personas con las cuales hayas tenido contacto en ese día y te lo hayan solicitado, o bien alguna persona a la cual tú quieras mandarle ese estado, ¿no? A nuestras mamás siempre es muy importante mandarles estos estados de benevolencia porque son las personas que tenemos más unión con nuestras madres, energética, me refiero. Y, y también si tienes algún tipo de pedido que te pueda servir para elevar tu conciencia y esas cosas, se lo puedes solicitar a tu doble, que te traiga el mejor futuro de entre todas las líneas temporales y posibilidades que hay para ti. Eso es lo que se le pide. Y te duermes. Yo hago esa combinación, aunque quizá a Gabriel Malet no le guste, porque aunque él dice que él es meramente científico, es físico matemático francés y es como muy apegado y arraigado a lo que es la ciencia, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho que él platica incluso en sus congresos SOS, que su esposa fue la que descubrió la fórmula de su teoría por medio de un sueño. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? De la potencialidad del sueño.
Y ya una vez que te pones en contacto con tu doble, te quedas dormida, apacible, en paz, sin estar rumiando de tus problemas el diario, sin dejar a un lado el estrés hasta donde te sea posible. Muchas veces he conocido personas que me han dicho, es que yo tengo que hacer ejercicio en la noche súper pesado para poder dormir. Pues si te sirve, está bien también. Sí. Todo lo que te sirva es una herramienta de autoconocimiento. Que estés tranquilo, que estés en paz, tu mente lo más en silencio interior, que ya explicamos lo que es, y te quedas dormido. Si acaso te despiertas en la noche para ir al baño porque tienes sed o por cualquier cuestión, vas a tener a un lado lo que es tu diario de sueños con una pluma. Ahí vas a apuntar, por ejemplo, si te acuerdas de tu sueño, ciertas palabras que te puedan hacer recordar en la mañana y poder desarrollarlo completo tu sueño para que no te distraigas tanto, ¿no? Escribiéndolo todo con lujo de detalles. Dos, tres palabras que apuntes, te vuelves a dormir. Ahí en tu diario de sueños, pues te vas a dar cuenta de cuántos sueños vas a poder ir desarrollando día con día y que se va a ir desarrollando tu memoria onírica, lo cual también es muy importante porque ahí te das cuenta con qué sueñas más seguido, a qué es a lo que le tienes que poner más atención, qué te falta depurar emocionalmente y si ya estás accediendo a otros compuertas del ensueño, qué tanto control estás teniendo, si ya te pudiste ver las manos, si ya pudiste cumplir las actividades que te estás proponiendo. Es como, va a ser como tu mejor amigo el diario de ahora en adelante. Y Sí. es todo, o sea, es todo. Ya después en el día te vas a ir dando cuenta también qué requieres tú en tus actividades normales para guardar tu energía y para no tener tanto depuración emocional. Cuando ya empiezas a ensoñar, vas a tener muchísimas menos pesadillas porque puedes controlarlo, te das cuenta inmediatamente. Y cuando acaso tienes pesadillas o tienes encuentros con seres que vienen a darte miedo o te quieren dar ciertos mensajes que tú sabes que no van contigo, cosas así, es porque te tienes que dar cuenta en qué estado emocional estás. Es como una brújula de cómo estás los ensueños. Y luego viene otra parte que también es muy complicada, que a mí me costó bastantes intentos, es ya cuando te das cuenta que estás soñando. Yo me acuerdo la primera vez fue así como que la emoción, ¿no? Estoy soñando y empiezas a moverte, pero perdía muy rápido este estado del ensueño. Y luego en otra ocasión entraba y luego, bueno, déjame me enfoco en las paredes. Me acuerdo que iba tocando las paredes, ¿no? Ujú. Así para mantenerlo y luego se me iba y me volvía a despertar y así. ¿Qué procedimiento podríamos seguir así básico para que esta experiencia del ensueño se mantenga? Porque al menos, como te digo, en mi caso se iba y venía, se iba y venía, se iba y venía. Sí, son las pruebas de realidad, las que tú le llamas. Cuando ya te das cuenta de que estás soñando, los sueños por el mismo tipo de dimensión en la que se desarrollan, pues son muy efímeros y se pueden esfumar de un momento a otro. Pero lo que podemos hacer es ver a puntos fijos y ver de qué está hecho la supuesta materialidad que vemos allá, porque es todo una imagen producida por nuestra percepción. Entonces, por ejemplo, cuando tú fijas tu mirada hacia un objeto que tú estás viendo, vas a ver que lo que está a los lados, la vista periférica, medio se va a empezar a borrar, pero al fijar tu atención y tu vista hacia ese punto, te puedes mantener con más tiempo ahí. También puedes repetir dentro del sueño, estoy aquí, y eso ya son otras técnicas, estoy aquí, estoy ahora, estoy aquí, estoy ahora. Eso te mantiene también en cierta tensión dentro del sueño y también te va a poder permitir cambiar después de sueños. A veces nos damos cuenta dentro del sueño hasta de lo que está hecha, lo que estamos viendo y es totalmente ilógico. Porque, por ejemplo, aquí vemos lo que es una pared, vemos la computadora y hasta si le pudiéramos hacer así como hacemos con el teléfono, Ujú. pudiéramos ver sus partículas, ¿no? Y allá, si haces así, o sea, puedes ver un elefante, por decir, ¿no?
Sí, una pared o en la tierra, pues son cosas totalmente ilógicas, pero eso también te permite darte cuenta que estás dentro de un sueño, porque no está la lógica ni las reglas de esta tercera dimensión en los sueños. Entonces, puedes ver cosas muy locas, puedes ver cosas ilógicas, y eso también te va a servir para darte cuenta de que estás soñando. sí, sí. Sí, eso es lo más complicado de poder mantener. Y también, digo, para los que no han tenido estas experiencias, como bien lo comentas, hay experiencias bien locas. Yo recuerdo en una de ellas, empiezo a ver era una planta que tenía florecitas así como las de la manzanilla, ya ves que están las florecitas, Ujú. y esa Ujú. planta, yo me la acerco y me empieza a hablar la planta. Y luego me mete así como que sus ramitas y me empieza a sacar unas Sí. cosas, como yo lo sentí como una especie de sanación. Y luego después de eso veo así como que animalitos, hormiguitas y me dice, no, es que la buena es ella. Y luego sale una tipo mariposa, que era como la reina de ese mundo. Y me empieza a hablar, o sea, cosas que dices, sin necesidad de tomar cosas, de Sí. tomar alguna sustancia. Y aquí va mi siempre, te pregunta, ¿qué tan necesarias o innecesarias son las sustancias? Llamémosle, no sé, por ejemplo, como en los textos de Carlos Castaneda, ¿no? Que utilizaban, por ejemplo, el peyote, que utilizaban otro tipo de sustancias alucinógenas. ¿Es necesario? Yo no las recomiendo actualmente, porque en la época de Carlos Castaneda, bueno, habría que ver que él era un antropólogo. Él estudió en la Universidad de California en Estados Unidos y estaba haciendo su doctorado, para lo cual se interesó en venir a México para explorar lo que es el chamanismo. Primero empezó como desde un punto de vista súper científico, súper cerrado, como era él. Él era un científico cuadrado tipo Jacobo Grinberg, el cual también tuvo que estar en contacto con muchos chamanes, principalmente Pachita. Pero él cuando conoció a Don Juan en Sonora, en Nogales, en una central de autobuses, primeramente muy interesado en que colaborara con él para hacer su tesis. Él era una persona súper científica, que no creía en absolutamente nada. Entonces, simplemente lo hacía como un proceso Ujú, para su estudio, ¿no? Entonces, cuando don Juan lo vio y vio de qué forma estaba configurada su energía, se dio cuenta de que él podía ser propiamente un hombre de conocimiento, un chamán, y vio toda su potencialidad en Carlos Castaneda. Lo llevó a los desiertos de Sonora, primero a que tuviera ciertas experiencias de contacto con la naturaleza. El desierto de Sonora es mágico, te puede llevar a estados de conciencia en la noche sobre todo, porque ves el cielo estrellado, ves un suelo totalmente árido con muy poca vegetación desértica. Y, y aún con todo eso y todo lo que le contaba don Juan, no le servía a Carlos Castaneda para siquiera abrir un poco su percepción. Él estaba súper arraigado a, a la antropología clásica, ¿no? De las vacas sagradas que tienen sus metodologías muy estrictas. Entonces, cuando ya se desesperó don Juan y le dio a probar lo que es el peyote, fue como un boom, ¿no? Para Carlos Castaneda, porque ahí fue donde pudo ampliar su percepción, donde pudo darse cuenta de que esta realidad no es como nos dicen, no está hecha de la materialidad que nos dicen. Y para esa época, en los años 70, donde no había tanta información a la mano, sino que tenías que viajar precisamente a los lugares para tener contacto con estas personas de conocimiento y, no, adentrarte a su cultura, a su idiosincrasia, a su conocimiento, pues de esta forma fue como él pudo hacerlo. No digo que sea algo malo, las plantas de poder son sagradas, pero no se les da la importancia y no se les da esta connotación de sagrado. Se está volviendo algo comercial, se está volviendo algo a lo cual entras sin ninguna preparación, llegas una noche donde estás en contacto con un grupo, por lo que he visto masivo,
en el cual el chamán simplemente te proporciona, bueno, el pseudo chamán te proporciona la planta de poder, llámese ayahuasca, llámese sapito, llámese peyote, hongos, como lo hacía María Sabina también. Y, y entras en un trance en el cual ni siquiera has depurado tus cuestiones emocionales pendientes que tienes. Al estar en un grupo masivo, o siquiera de 10 personas, basta con 5 o 2 personas, te contagian toda su energía Ya. y puedes ser parasitado. Vives los procesos de tu vecino y vives los propios, en los cuales no, en un ambiente en el cual no tienes la debida contención del chamán por tanta gente que hay alrededor, sin preparación previa y sin atención posterior a lo que es la ceremonia. Yo hice una ceremonia de ayahuasca hace aproximadamente 15 años, para lo cual tuve una preparación de 2 años, una preparación en la cual se me introdujo al mundo chamánico, en el cual tuve procesos emocionales estando en mis 5 sentidos. Cuando llegó el momento que me tocó tomar la medicina, lo hice en mi casa y lo hice sola y con la persona, un chamán peruano que lo tenía en una llamada y avisándole a varias personas por si cualquier cosa que yo me sentía mal. Y fue un viaje maravilloso, precioso, en el cual yo exploré todo el universo, donde te vuelves uno con el universo y sientes el amor infinito hacia todas las personas. Me acuerdo que había visto en la tarde una cucaracha y a mí no me gusta matar los animales, o sea, prefiero agarrarlos y sacarlos así, me digan, ay, qué asco. O sea, los ratones igual los meto porque Melquiades es cazador de ratones, ¿no? Luego se va al jardín y vuelve con un ratón vivo. Entonces los echo en un frasco y me los llevo, ¿no? Al parque. Yo había visto una cucaracha en la tarde, entonces la agarré y la saqué y me la llevé. Y en la noche que hice el viaje de ayahuasca, vi a la cucaracha y la cucaracha me decía, no entiendo por qué la gente me trata de esta forma si yo nací así, o sea, yo nací siendo cucaracha, yo no tengo la culpa. O sea, ¿por qué la gente no tiene compasión hacia mí? Incluso me dio las gracias la cucaracha por no haberla matado. Entonces, cuando tienes este tipo de preparación con la gente adecuada que te pueda llevar el tiempo que él estime necesario para que puedas acceder a esta planta de poder y posteriormente pueda estar pendiente de ti, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Necesitas algo? ¿Viste algo? Eh, Pudiera ser algo muy bueno para las personas que están totalmente cerradas. Sí. Pero para las personas que ya tenemos tanto acceso a este tipo de información, que así estamos en la actualidad, es mejor abstenerse porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo físico con la introducción de una planta sagrada. Se ha visto gente que tiene incluso afecciones ya en su mente, que no ha podido volver totalmente, o incluso personas que les han dado infartos. Entonces, es algo nada más para tomar en cuenta y que mejor utilicen las 1000 herramientas que hay ahorita a nuestro alcance, porque incluso con una meditación bien llevada por medio de respiraciones y con el tiempo necesario, se puede acceder también a este tipo de informaciones que nos dan estas plantas. Sí, pues al final nuestro cuerpo es el gran laboratorio. En los textos de Castañeda se habla de, no recuerdo el término que utilizan, tú ahorita lo mencionaste, que hay como diferentes facetas o diferentes Con estados, puertas, las puertas, ajá, con con puertas. puertas. Ujú, Ahorita tú aventaste ahí algo, dijiste lo que hay al final. ujú. ¿Cuáles son estas compuertas y qué hay después de estas compuertas? Bueno, las compuertas son como fases o procesos evolutivos que vamos pasando desde que empezamos con esta práctica del ensueño. La primera sería eso, darte cuenta que estás soñando por medio de verte las manos,
La segunda compuerta es tomar control de los sueños. La tercera compuerta es llevar a cabo ciertas actividades dentro del sueño. Y ya me voy a ir hasta la última compuerta para no quedarme. La última compuerta, que es la que yo considero muy complicada, pero que conlleva beneficios físicos y mentales para nosotros, es el hecho de poder meditar dentro del sueño. Un proceso de meditación en el sueño que aquí puede ser de 1 hora, allá puede significar muchísimo tiempo, porque si nos damos cuenta, acá un minuto que nosotros nos quedamos dormidos, te puedes aventar un sueño en el cual se desarrolla algo que incluso viviste por días. Sí. Entonces, el hecho de que medites dentro de un sueño te puede traer todos los beneficios que nos trae acá, pero multiplicados y potencializados. Yo Ya. lo he hecho, no sé, 20 veces, yo creo, desde que estoy en la práctica de los ensueños, lo cual es muy poco para todos los años que tengo, pero sí despiertas con un estado de conciencia totalmente acrecentado. Incluso ahorita que decías de la planta que viste que te habló, yo lo vi, pero ya despertando de ese ensueño en el cual medité. Una planta te habla, sientes las vibraciones de toda la naturaleza, sientes cómo está conformada por pura energía y es un acrecentamiento de tu percepción. Me imagino que se va rompiendo esta barrera entre estar dormido y despierto, ¿no? Como que se van fusionando. Y te lo digo porque ahorita que tú mencionabas lo de la cucaracha en la experiencia que tuviste. El día de ayer yo me encontré una pequeña, bueno, uno de mis niños se encontró una pequeña viborita. Parecía una lombriz, súper chiquita. Y yo la vi y dije, es una lombriz, pero luego ya vi que sacaba la lengüita y dije, no, pues sí, sí es una serpiente, ¿no? Y Mm, estaba en el patio, no sé por qué. Bueno, en total, la traíamos en un botecito y yo voy y la tiro en un terreno y en eso que la estoy soltando fue como si la hubiera escuchado que me hubiera agradecido. Y mm, yo fue así como que dije, bueno, a lo mejor soy yo que, pues que me estoy alucinando, así, pero una realidad es que mm. se empiezan a disolver esas barreras. Tú empiezas a abrir tu percepción y empiezas a captar la energía y la vibración de todo tipo de seres, incluso una piedra también tiene vibración, porque tiene que conformar todos sus átomos para poderse volver piedra y tiene un objetivo de ser una piedra. Entonces, si nosotros agradeciéramos a todo lo que nos rodea por el simple hecho de ser, y le diéramos también el respeto debido a todos estos animalitos, un ratón, ahorita que dijiste eso de la serpiente, tenlo por seguro que te lo dijo y tú fuiste capaz por tu apertura de tu percepción o lo que los otros llaman tercer ojo, pudiste captarlo. Uno de los ratoncitos que me trajo Melquiades y que todavía estaba vivo, yo lo puse en un frasquito y esto lo vio mi hija y mi esposo. Cuando estaba en el frasco, el ratoncito me hacía así, o sea, y o sea, a mí me impresionó, porque ellos captan también nuestra energía y tienen derecho, al igual que a nosotros, de vivir y de desarrollarse, y que, por ejemplo, si se llegan a meter en una casa porque están buscando alimento, que pues también muchas veces nosotros venimos a invadir lo que son sus lugares. Yo tengo aquí un cacomixtle desde hace 8 años, que todas las noches viene por su plátano. Yo le dejo un plátano ahí. Yo vine a invadir, o sea, quizás sus ancestros estuvieron por mucho tiempo en esta colonia. Aquí se construye la colonia después y ya pues era su hábitat natural. Quizá cuando aquí era un bosque, no lo sé. Si nosotros somos capaces de captar la energía y la vibración de todo este tipo de animales, estamos más en contacto con el amor, con la benevolencia, con el agradecimiento, y nada nos quita el darles la oportunidad de que sigan viviendo y no simplemente darle un chanclazo ahí, Claro. por ejemplo, a esta viborita, al ratón. Ujú. Sí, y aquí esto que mencionas, digo, cabe mencionar también.
que en la actualidad muchas personas le tienen miedo, ahorita que hablamos, por ejemplo, del bajo astral, los seres que lo habitan, que siempre es, me quiere invadir, me está amenazando, cuando realmente nosotros somos los invasores. Nosotros somos los que bajamos nuestra frecuencia vibratoria por nuestras actitudes, pensamientos, etcétera. Luego nos metemos a su mundo, por así llamarlo, y interactuamos con ellos y creemos que nos quieren hacer daño cuando a lo mejor ellos, como dije en una entrevista, se me está pegando un humano, ¿no? Ellos a lo mejor lo ven igual. Entonces, bueno, hay que ir cambiando esa conciencia. Algo que me llamó la atención de estas compuertas que mencionabas. En mi caso, yo tengo, digo, he leído mucho acerca de diferentes autores que hablan de sueños lúcidos, viajes astrales, etcétera. Em, por ejemplo, está Oliver Fox, está Mikhail Raduga, que es un ruso, está, creo que es Neville Goddard, si mal no recuerdo, también habla de todo eso. Sin embargo, yo me he basado en mi experiencia y estas compuertas las he ido haciendo algunas, de lo que alcanzaste a mencionar, de forma inconsciente. Entonces, aquí es donde nos podemos dar cuenta cómo la sabiduría ya está dentro de nosotros, nada más hay que empezarla a poner en práctica para que el proceso se vaya dando casi por sí solo. Así es algo natural, nacimos con él, es algo intuitivo y algo que nos pertenece y que por derecho podemos desarrollarlo. Tenemos dos derechos, yo como abogada, no te lo voy a decir, tenemos dos derechos fundamentales, que es el derecho de pensamiento y el derecho de movimiento. En el derecho de pensamiento yo lo relaciono mucho con lo que es el acecho, el estar viendo qué estamos pensando y si de verdad los pensamientos que tenemos son nuestros, si nos pertenecen o están siendo implantados, como hablábamos hace rato. Y el derecho de movimiento, que no es solo aquí, es también en el ensueño. En el ensueño puedes moverte hacia donde tú quieras y puedes tomarlo también como un camino para el desarrollo de tu conciencia. Y hablando de libros y conocimientos y todas estas cuestiones que luego nos embrollamos para llevar a cabo una práctica, lo mejor es precisamente eso, la práctica. Yo te puedo decir mil cosas del sueño, de lo que he visto, de los maestros con los cuales tengo contacto, de decirte, haz esto otro, llevas estas instrucciones. Pero mientras la persona no tenga la intención, el intento, que también es muy importante para los toltecas, el intento de llevar a cabo su propio proceso y práctica del ensueño, todo esto se va a quedar solo en eso, en algo, en palabras a veces escritas que leemos en libros o en cursos que vamos y escuchamos hasta que no digamos, a ver, hoy sí lo voy a hacer y lo voy a practicar hasta que me salga. La práctica, el intento y la voluntad es lo más importante. En realidad ni necesitamos tanto embrollo de libros y de cosas. Y basta con que estés en contacto contigo mismo, en la medida de lo posible con la naturaleza, con lo básico, volver a lo básico, como se pone ahora en muchos anuncios para poder empezar a ensoñar. En mi caso, la práctica que más me ha funcionado, y se las comparto para que también lo intenten, digo, porque al final, pues hay que estar haciendo pruebas con una técnica, con otra técnica, a ver qué te funciona. En mi caso, el inmovilizar el cuerpo físico y el practicar la meditación vipassana, que básicamente es observar las sensaciones del cuerpo de pies a cabeza y de cabeza a pies constantemente, a mí eso es lo que me va metiendo muy rápido en un estado en donde empiezo a sentir vibraciones, escuchar como ciertos sonidos raros, y ahí es donde si me quedo dormido, entro a un sueño consciente y en algunas ocasiones que aquí no sé cómo lo veas tú, qué es la diferencia, el sentir que literalmente te desprendes del cuerpo, incluso voltear y ver tu cama y todo esto. Esto muchos lo consideran como un viaje astral, pero tomando en cuenta esto del sueño consciente, ¿sería una de las compuertas del sueño consciente o es algo diferente? ¿Cómo lo No, ves? son diferentes técnicas. Ahorita que hablabas de la meditación de Vipassana. Vipassana, que es la que dice Jacobo Grinberg como meditación autoalusiva, Así es. le permitió también llevar a cabo muchos de sus portentos, ¿no? Este tipo de meditación, se los recomiendo que compren el libro, se llama Meditación autoalusiva de Jacobo Grinberg. Y ahí viene explicada muy bien lo que es la técnica de este tipo de meditación y que también sirve.
las personas se van a dar cuenta de cuál es la técnica adecuada para cada uno. Hay técnicas que son despierto, en el cual entras en estados de conciencia acrecentada por medio de respiración o también con ciertos movimientos que haces cuando alcanzas cierto estado de tu cuerpo. Por ejemplo, muchos lo identifican por un zumbido del oído, Sí. cuando están en un estado totalmente relajado y de meditación, pero lo hacen despiertos. Ellos hacen que su cuerpo energético salga de su cuerpo físico. Incluso muchos dicen que hay cierto tipo de movimientos a los cuales le ponen nombres y lo llevan a cabo. Si a alguien le sirve eso, pues es su técnica y es la forma, ¿no? A mí no me sirvió. A mí me sirve quedarme totalmente dormida y dentro del sueño llevar a cabo este tipo de técnicas. A mí se me hace un poco más tranquilo llevarlo así, porque cuando lo haces despierto, que lo hice también algunas veces, sientes cómo tu cuerpo se sale y se siente un poco brusco, por decirlo así. Y el cuerpo se Eh, mueve de forma diferente en ese estado también, no, no es como en el sueño. De hecho, en mis casos sí, yo me he quedado inmóvil ujú. porque no he sabido cómo mover el cuerpo. Sí, porque además sales y ves otra realidad, pero de donde estás. Sí. Y lo ves quizá un poco más tenue, con más luz o dependiendo, ¿no? De cómo esté tu cuerpo energético. Y en cambio, en el sueño puedes despertar allá, en la cuarta dimensión o en la quinta, donde tú quieras, donde tú ya lo intencionaste antes de dormir. Entonces, no es tanto el impacto de ver tu cuerpo en la cama y que incluso mucha gente se asusta porque piensa que ya no va a poder regresar. Pero hay gente que lo practica de esa forma e inmediatamente se van al viaje astral a explorar. Y a mí me sirvió más llevar a cabo esto, como más tranquilo y más de autoconciencia, lo siento yo, porque tienes que llevar a cabo todos estos pasos que estuvimos viendo, quedarte dormido. Acá te pones en contacto con tu cuerpo, con tu doble, según esta teoría de Garnier, que no hay que dejarla de lado, porque también es muy importante que científicamente ya se haya comprobado esta existencia de nuestro doble, pero que él dice que únicamente este contacto se lleva en el sueño paradoxal. El sueño paradoxal es a lo que los científicos han llamado como REM, que es donde tenemos el movimiento ocular, que estamos en el sueño o en la etapa de sueño más profundo, que es donde podamos tener contacto con nuestro doble. En ese sentido, no sé si en el otro tipo de viaje astral se pueda llevar a cabo porque te saltaste pues todos estos pasos. Ujú. Sí, sí, en mi caso ha sido muy espontáneo y siempre apunta a dos cosas. Una es inmovilizar el cuerpo, me quedo dormido, me despierto, me quedo inmóvil, sigo con la práctica y ahí es donde tengo la experiencia, ¿verdad? Pero sí es muy diferente. En el caso del sueño es muy similar. Me acuesto, hago la práctica que casi siempre es al despertar. Hay mucha gente que tiene estas experiencias al momento de irse a dormir. En mi caso no. O sea, yo ya me la sé. Yo me quedo dormido y como a las 5 de la mañana, más o menos, si me llego a despertar, me quedo inmóvil, me vuelvo a quedar dormido y es donde entro a este tipo de estados, ¿verdad? Pero, pues, como decíamos ahorita, cada quien tiene que ir conociendo su proceso. Sí, María, sí. a ver, platícanos qué me está faltando. Digo, es un tema súper extenso, súper amplio, que es difícil entenderlo a menos de que lo vivas, pero ¿qué consideras tú importante que se pueda mencionar ahorita que pueda ayudar a toda la gente a que pueda tener este tipo de experiencias? Bueno, quisiera hablar un poco sobre lo que son las escuelas iniciáticas a las cuales también es posible acudir cuando ya tenemos un poco más de control dentro de nuestros sueños. Y también podemos tener contacto con seres o maestros ascendidos, los cuales tenemos que aprender a identificar dentro del sueño por la vibración y por la energía que se siente, y en el cual también tenemos que aprender a desarrollar nuestra intuición. Estas personas nunca nos van a pedir que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad,
nunca nos van a hacer sentir miedo. De hecho, cuando estamos en contacto con ellos, sentimos una paz profunda, sentimos un respeto profundo porque nuestra alma sabe que estamos en contacto con un ser que nos puede enseñar algo desde el amor, desde su conciencia. Yo he podido tener contacto con personas que no conozco en esta vida, una mujer de color, con cabello muy cortito y con su piel súper tersa. Ella me enseñó técnicas de respiración dentro del sueño en un parque. Y también he visto a nuestro Maestro Ascendido Jesús. Él también me ha enseñado muchísimas cosas dentro del sueño y no se ve como lo vemos normalmente acá en este físico, sino que lo veo como más joven, más moreno y con otras facciones. Y no me ha dicho que es Jesús, no me lo ha dicho. O sea, no, no le he preguntado, porque si le preguntas, ellos te tienen que decir quién eres, pero con el simple hecho de escuchar sus palabras que resuenan o que son muy similares a lo que se ha escrito en los textos apócrifos, no tanto en la Biblia, en los evangelios canónicos, sino en aquellos textos ocultos que yo he estudiado, he tenido la oportunidad de estudiar, y te das cuenta de que habla muy similar y que su señal para simplemente hacer en ti eh, otro tipo de persona más consciente, sin ninguna intención más allá de eso. Porque luego si te empiezan a pedir seres que hagas tal cosa, que vayas en contra de tu libre albedrío, pues ahí es donde te das cuenta que están disfrazados, son seres del bajo astral que están disfrazados y que hace muchísimo tiempo que no me pasa eso. Y también es muy importante la paciencia, que tengan muchísima paciencia con ustedes mismos, que lo tomen como algo en serio, como algo de autoconocimiento, como un reto, también si quieren decirlo de esa forma, para explorar su conciencia. Como les decía hace rato, los sueños son una brújula que nos muestran claramente cómo estamos en nuestros estados emocionales, al cual no le podemos mentir. Quizá tú puedas decir aquí estoy súper bien, estoy súper en paz, súper tranquila, no me hace falta nada. Cuando llegas al sueño y exploras tu inconsciente o tu subconsciente, que es algo natural con lo cual venimos equipados, y te das cuenta de que sigues teniendo miedos, de que sigues teniendo preocupaciones, estrés, es porque todavía te falta mucho de depuración emocional y hay que trabajar en ello. O sea, eso nos va a servir para autoconocernos y también para poderlo transformar, que ese es nuestro trabajo más importante. La gran obra eres tú eres tu principal objeto de conocimiento alquímico y el darte cuenta de cuál es tu estado de sombra que necesitas abrazar es lo que te va a llevar a transformarte alquímicamente para convertir esa piedra en bruto en el oro, que es lo más valioso. Y no es el oro que vemos como un mineral. El oro somos nosotros mismos. ¿Qué es Dios para ti? Dios es la fuerza creadora de lo visible y lo invisible. Y no está tan lejos de nosotros mismos. Hay una metáfora muy bonita que me encanta, que estaban tratando de esconder a Dios en el lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Lo llevaron a la montaña y dijeron, no, pues a lo mejor algún humano se le ocurra subir a la montaña. Está muy fácil, vamos a ponerlo en un río. No, pues que el río se mueve mucho, quizá con la corriente le pueda llegar a los pies de un humano, va a ser muy fácil encontrar. Vamos a ponerlo en el fin del mar, donde quizá en algún momento sea posible que con sus submarinos y con su tecnología puedan entrar a explorar. No, pues no, tampoco, porque va a llegar el momento en que van a mandar una sonda y van a poder darse cuenta de quién es Dios. Y dijo uno de los creadores primordiales, vamos a ponerlo dentro de ellos mismos.
ahí va a ser lo más difícil que lo encuentren porque nadie se ocupa de ir hacia sí mismo. Y era de lo que hablamos hace rato, siempre estamos hacia el exterior. Dios está dentro de nosotros mismos y es amor, es la energía primordial, no es el Dios de las religiones, no es el Dios castigador que nos quisieron vender por mucho tiempo para hacernos creer en culpas, en miedos, en distraernos de nosotros mismos. Dios está dentro de nosotros, también somos nosotros, tenemos parte de esa posibilidad creadora y cuando empecemos a explorarlo es que podemos iluminarnos como un sol. Muchas gracias María. Estuvo esta plática súper interesante. Ahora sí que se aventaron un Gracias. súper resumen de muchos textos que he tenido la oportunidad de ver. Y aquí, como decimos, pues lo importante es que se vayan a la práctica. Muchas gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, María? En tus redes sociales. Muchas gracias, Aaron, primeramente por esta invitación. Tuve la oportunidad de conocerte hace poquito en Monterrey y pues como siempre digo, la vibración y la frecuencia juntan, ¿no? A nosotros. Así es. Mis redes sociales principales son Instagram, que estoy como María-Miranda, eh, Miranda-María con doble M. También tengo TikTok, no estoy muy activa en esta red, en la red que estoy más activa es en Instagram. Y tengo mi propio web donde ofrezco diferentes tipos de terapias y también les puedo dar asesorías o talleres del ensueño. Es templumsacrum.com. Excelente, como quiera ya saben, abajo en la descripción van a estar los datos de María para que puedan ir a sus redes, a su página de manera muy sencilla. María, muchísimas gracias. Para mí, y sé que para mucha gente, esta información pues fue muy valiosa. Yo he tenido la oportunidad de corroborar todo lo que nos compartiste en este episodio. Entonces, no lo dejen, no lo tomen a la ligera, agárrenlo, hagan lo suyo, aplíquenlo y obtengan resultados. María, tienes las puertas abiertas del labor cósmico. Cuando gustes participar otra vez, me mandas un mensajito y con gusto programamos una grabación. Muchas gracias, Aaron, y gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en los sueños. Así será. A todos ustedes, muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Los invito a que hagan comentarios, hagan preguntas para María. A todas las preguntas que quieran, se las hacemos llegar para tener un buen pretexto y volverla a traer al elevador cósmico a que responda a todo eso. Los invito a que se suscriban, a que hagan comentarios y a que estén al pendiente de todos los videos que estaremos publicando. Que tengan un excelente día.